Bienvenidos a este quinto episodio. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Innovapedia, un podcast en donde hablaremos sobre la educación y el desarrollo social, un tema de alto impacto para nuestra sociedad. La educación y el desarrollo social conllevan a la reflexión acerca del rol valioso de la educación en el desarrollo de una sociedad, y que en definitiva la calidad de la educación no solo es responsabilidad del maestro, también es responsabilidad directa del Estado, al igual de las condiciones culturales, sociales y económicas de la sociedad. Están hoy con nosotros los investigadores José Alberto Cristancho y Oscar Javier Zambrano Valdivieso. Hola, ¿cómo están? Un cordial saludo nuevamente a todos ustedes a este podcast Innovapedia. Muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarnos permanentemente. Y bueno, en esta nueva oportunidad de Innovapedia. Un podcast en donde hablaremos de temas de alto impacto para nuestra sociedad. En esta edición revisaremos la educación y desarrollo social. ¿Qué tema tan importante? Y en la mesa de trabajo nos acompaña el doctor José Alberto Cristancho para poder conversar con ustedes, sí, apreciados oyentes, con ustedes sobre este tema tan importante, sobre este tema que está permanentemente demostrando que es de alta relevancia y cómo la educación se convierte en un pilar estratégico del desarrollo social. Muchísimas gracias, doctor José Alberto Cristancho, profesor asociado de Uniminuto en Cúcuta, doctor en educación, investigador y, lo más importante, un gran ser humano. Doctor José Alberto, bienvenido a esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias, mi estimado maestro Oscar Javier Zambrano, y bueno, gracias a ti y a toda la gestión que llevas adelante en nuestra Rectoría Santander. Un tema fascinante, y yo diría que eh, es un tema para charlar, es un tema para discutir y sobre todo para dar mucha conciencia. Yo diría que todo debería iniciar un poco en esa conexión de educación y desarrollo social, entendiendo que la humanidad a lo largo del tiempo ha venido, como lo dice el mismo Toffler, en una suerte de olas, y esas olas evidentemente son olas que impactan la economía, impactan la sociedad, impactan todos los medios de producción que usamos, quiero decir, los elementos energéticos, todos los elementos tecnológicos y por supuesto la educación. Entonces, estamos en unos tiempos tan complejos luego de esta pandemia del COVID-19, que estamos incluso todavía transitando en un túnel que cada día esperamos que muestre la luz al final. Y uno se pregunta, ¿en qué ola estamos? Es decir, si partimos del hecho de que la primera ola, por llamarlo de alguna manera, estuvo dada por la revolución agrícola. Estamos hablando de 8.000 años antes de la era cristiana, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y que más o menos eso estuvo por allá hasta el siglo XVII, por allá 1650, 1750. Y allí, por supuesto, no solamente vemos cómo la sociedad se empieza a organizar en el sentido de las estructuras comerciales, pero también el ser humano avanza, ¿no? Deja un poco esa condición de nómada, un estilo más de considerar el medio ambiente, es decir, a lo que lo está rodeando,
y empieza a entender que hay que transformarlo, ¿no? Y allí, pues, evidentemente vemos cómo la agricultura, la ganadería y muchas cosas empiezan a fomentar eso que hoy en día ya denominamos trabajo, ¿no? Y yo siento que desde por allí empieza todo eso, ¿no? Pero uno se pregunta, en esos momentos, ¿qué ocurría? Pues en esos momentos básicamente todo estaba centrado en eso, ¿no? En una economía pequeñita, muy autosuficiente, en gran medida, pues las familias se dedicaban básicamente digamos, a sus elementos de caza y pesca incluso, que era lo que en algún sentido la sociedad de la época llamaba la sociedad primitiva, ¿no? Pero que fue evolucionando en esa misma ola a eso de lo que Toffler denomina la sociedad civilizada, es decir, que va dejando la caza, va dejando la pesca y se va dedicando realmente a la agricultura. Y yo quisiera ir tipo como esas películas de cine, ¿no? Que vamos al tiempo presente al tiempo pasado, porque mire lo que está ocurriendo en pleno siglo XXI, hoy, técnicamente hablando, el 8 de junio de 2022, cuando tenemos una escasez mundial, por ejemplo, de trigo, de algunos suministros, de partes, y todo lo estamos en gran medida diciendo, bueno, está el conflicto que conocemos entre Ucrania y Rusia, y vemos la relevancia de una sociedad que es productora en gran medida de este tipo de elementos como es el trigo, de los fertilizantes, y uno se pregunta, pero es que no conocíamos muchos de Ucrania. Creíamos que la sociedad y el globo es tan grande que evidentemente produce suficiente. ¿Qué está pasando? Y entonces vuelve uno a esa primera era y a esas formas de producción y dice uno, bueno, pareciera ser que como sociedad productora todavía tenemos unos criterios y unos faltantes que no nos están dinamizando enormemente estos procesos, ¿no? Y esto es fascinante en gran medida, pero evidentemente el tiempo sigue avanzando y habría que decir que si bien en esa primera ola el esfuerzo físico humano era enormemente fuerte, muy dedicado, y básicamente pues el gran impulso era todavía de domesticación de bestias, ¿no? Como bovinos, caballos, todo este tipo de cosas, ¿no? Carruajes tal vez, animales de monta, como los conocemos tal vez en nuestros propios países. Esos elementos se fueron perfeccionando y fueron avanzando. Y vemos cómo el hombre empieza también desde el punto de vista como sociedad productiva a entrar ya en los albores de lo que fue el siglo, digamos, XIX. Ahí evidentemente recorrimos muchísimos siglos, pero vemos cómo nos llegó la revolución industrial, ¿no? Una revolución que evidentemente nos cambió la forma de producción de bienes, una revolución que empezó a considerar entonces también la educación. ¿Por qué? Porque empezó también a utilizar ciertas tecnologías, máquinas, digamos, de carácter electromecánico. Acuérdense que la máquina de vapor empezó por allí. Esa máquina en general, es decir, la máquina que se incorpora porque no solamente fue la máquina de vapor, también fue la imprenta, que es un elemento también importante que traigamos a cotación, empieza a hacerle como competencia al hombre, ¿no? O sea, es decir, empieza a reemplazar ese esfuerzo humano y nace la famosa producción en cadena o producción en serie, ¿no? Y por supuesto allí vemos cómo nacen enormemente todos los medios de comunicación en el sentido de los ferrocarriles, el automóvil, el barco de vapor, pero también empezamos a explotar el mundo, ¿no? Los recursos naturales y todas esas materias primas que conocemos y bueno, yo creo que en ese momento empiezan a hacer ese concepto de productor y consumidor, ¿no? Empezamos a crearle a la sociedad esas necesidades que a veces no son tan ciertas, pero que entran dentro de unos procesos de moda que intensifican evidentemente eso que todos queremos decir, que es, bueno, sentirnos dentro de la sociedad y que empieza evidentemente a crecer demográficamente, a demandar una serie de cosas y a tener, por supuesto, también unos niveles
de vida que en alguna medida pues son mucho mejores. Pero la educación, al igual que la producción, fue separada de la vida familiar. Tendremos que acordarnos que la educación en los primeros albores la atendía a la propia familia. Y no hablemos de esa educación tan formal como la conocemos hoy en día, pero había mucha educación en el sentido religioso, en el sentido del trabajo, sobre todo la educación laboral. Y aquí la educación empezó a separarse de la vida familiar y empiezan a surgir las escuelas. Bien, empiezan en gran medida esa escuela a responder a estructuras de esa vida industrial, y allí vale la pena en esta medida hablar de un señor que para mí es uno de los pilares fundamentales de lo que conocemos hoy en día como la educación moderna, y yo diría que el primer pedagogo que fue don Juan Amos Comenio, y un libro que ojalá lo puedan consultar. Todavía hay algunos elementos por allí digitalizados, que es la famosa didáctica magna. Y a Comenio le debemos mucho esa educación moderna. Fue el primero de hablar de esa educación ya un poco separada también, evidentemente, de la familia, una escuela como institución, donde pues el niño también aprende valores, pero también aprende una serie de elementos desde el punto de vista de, tal vez no hablemos de competencia, pero sí de mecanismos que le permiten sobre todo perpetuarse como un ser humano o desarrollarse como un ser humano mucho más completo. Y yo lo que sí diría que perpetuó un poco es la pedagogía. Entonces, bueno, ahí empezó todo esto, estos conceptos que a veces manejamos nosotros los profesores, lo pedagógico, lo didáctico, ¿no? Y allí empieza evidentemente a tener un crecimiento muy importante la educación. Y bueno, para nosotros es muy importante que entendamos siempre, y es un poco yo creo que la base de este podcast, en que todos los tiempos tendrán una sociedad, todos los tiempos tendrán un impulso económico, un impulso de desarrollo, pero también todos los tiempos deben tener una educación acorde, una educación que responda a ese ser humano y que evidentemente responda a la sociedad, sin que eso se traduzca en una manipulación evidentemente de ese elemento más valioso que es el ser humano. Completamente de acuerdo, doctor José Alberto. Fíjese que usted ha comentado algo muy interesante, cómo este proceso evolutivo de la educación conlleva a generar desarrollo social. Y es que también hay que tener en cuenta algo. El desarrollo tiene una relación biounívoca y recíproca con el aprendizaje, que es el principal mecanismo de la educación para impulsar nuevas maneras de pensar, sentir y actuar. Bueno, esto prácticamente conlleva es a mejorar y crecer como persona. Y doctor Alberto, yo coloco aquí una mesa de trabajo para poder continuar con este tema tan fascinante como usted lo ha venido trabajando, porque es que lo encanta a uno Mm. en la forma como habla, en la forma como lo lleva, como usted lo dijo, como una película, presente, pasado, hasta el futuro nos ha llevado usted. Pero Así es. hay que tener en cuenta que sin aprendizaje no existen posibilidades de desarrollo. Para mí, y ojalá espero que para varios, yo ahorita espero escucharlo a usted como experto sobre el tema, pero sin aprendizaje no hay posibilidad de desarrollo, y menos de hablar de desarrollo humano. Sí, el desarrollo humano evidentemente ha tenido una mejora sustancial a lo largo de la historia humana. Lo vemos desde el solo hecho de la expectativa de vida que tenemos hoy en día los seres humanos. Lo vemos con los adelantos tecnológicos en materias de salud. Lo acabamos de ver con la pandemia que hemos tenido que sobrellevar y cómo la humanidad ha podido responder con su tecnología, más allá de las lamentables pérdidas de millones de personas
que no han podido sobrevivir este terrible mal. Pero evidentemente sí, ha habido un crecimiento y un desarrollo en ese modo, ¿no? Y en cuanto al aprendizaje, pues sí, en el aprendizaje, si hay algo que tal vez nos preocupe es que hoy en día estamos en unos tiempos, yo no sé si uno lo dice porque estos son los tiempos de uno, o esto lo empezaron a vivir todas las personas en algún momento de su existencia, es que estamos en unos tiempos como tan de temporalidad o con unos marcadores de velocidad que no sabemos si realmente lo que estamos enseñando hoy en día, nosotros que somos educadores, ¿no? Pueda en gran medida ser muy trascendente o muy significativo para esa sociedad de 10, 20, 30 años. Hay un autor contemporáneo que todo el mundo puede ubicar y que es muy conocido porque aparte de todo, pues revisa algunos programas de análisis y de entrevistas en la televisión mundial, como es el señor Andrés Oppenheimer. Y Andrés, yo los invito a que busquen los libros de Andrés Oppenheimer. Él tiene una serie de libros fascinantes y yo le vengo haciendo un seguimiento como a las 4 o 5 últimas obras. La última obra tiene un título que pareciera chistoso, pero de chiste no tiene absolutamente nada, que se llama Sálvese quien pueda. Pero en realidad el punto de la obra está centrado en los procesos de automatización y de robotización de la producción y de la sociedad. Y eso en gran medida nos coloca en el 2022, pareciera ser que muy mal a nosotros los talentos humanos, porque pareciera ser que no vemos que eso se viniese así tan desesperadamente. Él había escrito una obra anterior por allá como en el 14 que se llamaba Crear o Morir, que tenía que ver mucho con eso, ¿no? Y por allá en 2010 había hecho una que se llamaba Basta de Historias, que estaba muy dedicada a Latinoamérica, cuando nos decía, bueno, pero mire, ustedes dejen de exalzar tanto a nuestro libertador. Creo que el libertador hizo muchas cosas, pero déjenlo en paz porque la cosa es para adelante, ¿no? Y miraba y hacía un análisis de todas estas sociedades modernas, sobre todo él se concentró mucho en los países asiáticos, y solamente en ese análisis comparativo uno ve cómo Latinoamérica tiene una desventaja operativa enormemente en muchos aspectos. Pero si volvemos a la última obra de Sálvese quien pueda, vemos cómo los trabajos más simples, incluso más rutinarios, son los que más rápido se van a perder. Y cuando usted mira algunos números y se da cuenta cómo algunos analistas expertos en esto de, sobre todo en lo que ellos llaman revolución industrial, ellos hablan de los procesos de robotización. Hay una consultora muy conocida que es McKinsey Global, que todos lo conocemos, está en muchos países y hace muchos procesos de consultoría, que ellos en uno de sus informes afirman que más o menos hasta el 2030, más o menos vamos a perder unos 800 millones de trabajos, producto de la robotización. Y allí viene, ¿no? Somos más productivos en esta sociedad a costa de quién. Sin embargo, yo no soy tan temeroso en el sentido de que llegó el fin del trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas no les temo yo. Yo lo que le temo es que no estemos como en un momento que no seamos suficientemente visionarios para darle un cambio a la educación, para poder transformar esta sociedad, la sociedad que tenemos al frente, nosotros que estamos en el Gran Santander, como todavía queremos llamarlo históricamente, ¿verdad? O en el resto de nuestro país, por supuesto, y que podamos responderle a la gente para que la gente también pueda crecer y pueda estar, yo no sé si hoy en día, eh, eh, digamos, los autores se han perdido y un poco apelaría a Alvin Toffler, evidentemente, que fue el que generó todo este tipo de orden, digamos, desde el punto de vista bibliográfico. Y yo no sé si estamos realmente en una tercera o estamos como en una quinta ola ya, ¿no? Porque estamos en una sociedad que hoy en día, digamos, si estuviéramos en una tercera ola, evidentemente está muy descentralizada
está muy personalizada, que es una sociedad que desde el punto de vista familiar incluso perdió el criterio, digamos, de familia nuclear que se veía hasta hace muy poco, ¿no? Y digo yo que esto no es que sea tan negativo, pero evidentemente en cada uno de los avances se ha venido perdiendo. En la primera ola estaba toda la familia junta, Oscar. El papá, los abuelos, los tíos, todos los cercanos, ¿no? En la segunda ola, las familias se hicieron nucleares y a ellos no les interesaba esos excedentes familiares, a ellos les interesaba mamá, papá y ojalá fuesen estrictamente dos hijos, ¿no? Ahora estamos en una sociedad donde evidentemente hay familias monoparentales, donde la familia evidentemente ahora casi que es unipersonal, unas convivencias, evidentemente eso no quiere decir que la familia no sea una gran familia, pero vemos constituciones supremamente difíciles o distintas. Nació la cultura sin hijos, el trabajo infantil parece que lo estamos bypaseando y nos parece que es muy válido hasta cierto punto. Y incluso hay uno de los grandes males que lo vemos en los grandes países desarrollados. En Japón lo vemos constantemente y lo veo yo cada vez que hago lecturas y sobre todo yo soy muy aficionado a estos youtubers que son viajeros y que viven en estos países y vemos cómo la soledad los está matando y tienen tremendas comunicaciones y tienen la super tecnología, pero no tienen con qué hablar. Entonces, la educación como fuente de desarrollo debería preocuparle no solamente la producción, sino la familia, pero también cómo va a vivir esa sociedad. Bueno, doctor José Alberto, muy interesante el tema. Vamos a una pausa institucional y regresamos. En Uniminuto puedes lograr tus sueños de ser un gran profesional. Realiza tu carrera en nuestros programas semestrales en Ingeniería Industrial y recibe múltiples beneficios. Inscripciones abiertas. Realiza todo tu proceso de inscripción desde casa. Escríbenos a través de nuestra línea WhatsApp 318-298-3136 www.uniminuto.edu. Institución sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. Bienvenidos nuevamente a este podcast Innovapedia. En el día de hoy estamos conversando sobre la educación y desarrollo social. Y en la mesa de trabajo estamos con el doctor José Alberto Cristancho, desde nuestra vecina ciudad de Cúcuta, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, Rectoría Santanderes. Bueno, doctor José Alberto, hemos venido hablando sobre la importancia de la educación en el desarrollo social. Y su merced nos ha estado llevando, como en una navecita, por esos periodos de la historia tan interesante, hablando también de muchísimos autores. Me quito el sombrero con esa elocuencia con que su merced conversa, porque es en serio que lo induce a uno, lo motiva a uno a este tema tan espectacular. Bueno, doctor José Alberto, para continuar con lo que veníamos antes de la pausa institucional, por medio de la educación es que todos comprendemos y podemos saber cómo actuar o probablemente cómo comportarnos en sociedad. Esto nos conlleva a un proceso de sociabilización del hombre que le permite o nos permite insertarnos de una manera efectiva en la sociedad. Sin la educación, nuestro comportamiento no sería muy lejano al del hombre primitivo, al hombre salvaje. Por eso la educación es mágica. Por eso la educación es impartida desde las primeras etapas del desarrollo del ser humano.
Pero ¿cómo podemos nosotros, doctor José Alberto, usted que viene hablando de estas olas tan importantes a partir de Toffler, y yo también soy muy apasionado de él, le quiero contar, y yo Qué creo que bueno. muchos de nuestros oyentes también, porque es un tema fascinante, ¿cómo nosotros podemos ya, doctor José Alberto Cristancho, definir ese impacto que genera la educación en el desarrollo social? Evidentemente hay un elemento que nos ubica, digamos, este recorrido nos ha servido para mirar así como en una película el mundo, tal vez de una manera no tan precisa. Uno trata de la manera mejor posible, tratar de tener una secuencia, hacer conexiones. Pero de lo que sí está uno claro es que en todo momento y en todo tiempo hay unos efectos que impactan la economía, impactan la producción, impactan la sociedad. Cuando impactan la sociedad, impactan el trabajo, impactan la familia e impactan la educación. Y nosotros que vivimos en sociedad y que tenemos responsabilidades desde el punto de vista educativo, estos son elementos que tenemos que visualizar. Y estos son tiempos para hacer yo diría, análisis muy complejos, para mirar criterios con mucha perspectiva, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. La perspectiva es un elemento estratégico, que no es magia, es planeación y es un ojo agudo de dónde debemos estar. Y por eso apelé un poco a las obras de Andrés Oppenheimer, porque si hay algo que me gusta de Oppenheimer es que todas sus obras son de carácter investigativo, es decir, él se va, él trabaja en los sitios, habla con las organizaciones, con las autoridades, va a las escuelas, va a las universidades, va a las fábricas y mira todos esos procesos, donde entendamos evidentemente que hay sociedades que son mucho más avanzadas que nosotros. Eh, y sociedades que habría que decir también que no son perfectas, porque aquí nadie quiere colocar sociedades como perfectas. Los japoneses tienen problemas de soledad, los japoneses tienen problemas de suicidio. Hay reglas muy claras para muchas cosas, ¿no? Es decir, nosotros en Latinoamérica tenemos grandes ventajas también como sociedad, tenemos un elemento de afectivo, de gente muy, digamos, servicial, muy alegre, yo diría que ese es el otro punto importante. Pero si bien esos son atributos importantes como sociedad, hay unos elementos en este desarrollo y en esta educación que deberían contribuir para que la familia, la sociedad y evidentemente la educación tengan un criterio de desarrollo. Mire, si nosotros vemos, por ejemplo, y estamos ahorita en el presente, que estamos más o menos esto, yo diría que empezó a rodar como desde el 2014 para acá, cuando salimos no, de toda esta informatización que, por supuesto, no fue que la eliminamos, sino que fue avanzando enormemente. Y esa automatización que en algunos momentos era pues muy controlada, hoy en día hablamos de fábricas inteligentes, de gestión online de la producción. Hoy hablamos de una cuarta revolución industrial en palabras prácticamente o de puntos que vienen o que tienen que ver en cómo vivimos, transformamos y relacionamos las cosas en el sentido de una sociedad donde el humano en gran medida es un experto, evidentemente, pero la automatización y los impactos sin precedentes de toda esta robotización están dejando al humano un tanto de lado. Es decir, eh, el, aquí hay muchas ventajas y desventajas. Si uno dice, bueno, imagínese usted cuántos trabajos logramos hacer en algún momento los seres humanos que conllevaban a grandes riesgos para nosotros, pérdida de miembros inferiores, dedos, este tipo de cosas, ¿no? Todo eso se ha eliminado con unos criterios y unos procesos de seguridad donde intervienen robots y donde evidentemente se cuenta con herramientas de mayor precisión y de este tipo de cosas. Pero también diríamos que
esa velocidad en los cambios ha sido tan rápida que no nos ha permitido adaptarnos tan violentamente. Y entonces, por ejemplo, fíjense el riesgo cibernético. Hoy en día, en muchos países del primer mundo le venden a uno pólizas de seguro para asegurar uno prácticamente lo que uno llamaría la identidad de uno, porque se la pueden robar y le venden todo, le sacan todo el dinero y queda usted en la calle. La ciberseguridad es un elemento de alta inversión. Cuando hablamos que en Colombia necesitamos que una cantidad importantísima de jóvenes entren en el mundo de las ciencias de la información, llámese ingenierías en informática, licenciaturas o ingenierías en sistemas, etcétera, es porque estamos en un mundo que está dominado prácticamente por un personal cualificado en estas áreas. Pero también, evidentemente, necesitamos entender que educando con estos criterios, podemos generar nuevas fuentes laborales donde esas máquinas que están tan automatizadas y tan robotizadas requieren de un ser humano para los mantenimientos, para los procesos de ensamblaje, para los procesos de transportación, entre otras cosas. Entonces, yo sí creo que el trabajo está evolucionando, no se está acabando. Yo también creo que hay una transformación de la economía y la sociedad y del mercado laboral que necesitamos entender desde la educación. Eso que hablamos de Internet de las cosas, para establecer toda esa conexión entre el mundo físico y el digital, eso ha evolucionado de manera notable. Hay neveras inteligentes que saben qué alimentos se están acabando y pueden hacer el pedido y mandarlo a la superficie, al supermercado y que hagan la cuenta, lo descuenten de una tarjeta y lo manden para la casa. Entonces, muchos de esos procesos que parecieran medio simples, tienen que evolucionar también con nosotros. Es decir, y nosotros como humanos tenemos que entender que nosotros estamos en entornos colaborativos, la industria está marchando hacia allá, la robotización es una realidad que la monotonía, los trabajos repetitivos se están acabando y definitivamente hay que avanzar en los procesos educativos para visualizar hacia dónde vamos. Hay otros criterios tan importantes en esta cuarta revolución industrial que evidentemente tienen que ver mucho con esto de la gestión de los datos, es decir, esto que estamos llamando el Big Data y todo este procesamiento informativo. Sí, hay muchas cosas que se están haciendo a nivel interpretativa muy automatizada, pero necesitamos analistas de datos que también puedan, desde esos datos, poder proyectar de manera concreta qué utilidad tienen esos datos, qué estrategias comerciales pudiéramos usar, qué decisiones debemos tomar para el desarrollo organizacional o empresarial. Y evidentemente yo creo que hay que pensar un poco como lo hace la gente de Silicon Valley, ¿no? Que se reúne y a veces está en un café y estas cosas y está pensando qué prototipo tenemos que desarrollar, qué no está inventado, que la humanidad necesita. Y esos son elementos que tienen que hacernos entender que la educación también es o tiene que ser una educación muy analítica, muy de descubrir, muy de analizar, digamos, todo el entorno global, todos estos sistemas inteligentes e interconectados y que, por supuesto, también va hacia otros elementos, porque pareciera que todo es automatización e informática, ¿no? Aquí hay secuencias genéticas, hay nanotecnología, hay energías renovables, hay computación cuántica, que será lo próximo que vendrá y que acabará la computación como la conocemos. Y todos esos procesos físicos, digitales, biológicos, es lo que están haciendo esta cuarta revolución industrial. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la familia que necesitamos en este tiempo? ¿Cuál es la educación que nos necesitamos en este tiempo para poder tener un desarrollo para ese ser humano también? Porque evidentemente las corporaciones se siguen desarrollando, las corporaciones siguen haciendo dinero y yo, por cierto, no estoy en contra de eso, pero yo estoy a favor, por supuesto, primeramente del ser humano, de que el planeta, por supuesto, también lo cuidemos. Entonces, Oscar, se trata de interpretar
para dónde va esta sociedad, para dónde va el trabajo, para dónde va la familia y para dónde va la educación. No, pues qué tema tan interesante, maestro. Y qué agradable que en la mesa de trabajo deje usted estas dos grandes preguntas. ¿Cuál es la familia que se requiere o se espera o se necesita? Y bueno, definitivamente, ¿para dónde va la educación en este contexto? Muchísimas gracias al maestro investigador José Alberto Cristancho, profesor asociado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, en el Centro de Operaciones de Cúcuta, de la Rectoría Santanderes. Doctor en Educación, pero sobre todo, como lo dije en un principio, un gran ser humano que nos invita a pensar y a repensarnos permanentemente. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en este podcast Innovapedia. Muchas gracias a usted, mi estimado Oscar, mi maestro también, y a usted mi admiración siempre por todos estos desarrollos y por permitirnos poder entrar en esta ventanita auditiva, muchas veces de video, donde pudiéramos generar todas estas reflexiones y estos elementos, que es lo que necesitamos para poder también empezar a contribuir y a dejar huella. Siempre contribuimos, pero creo que tenemos unos tiempos muy complejos y creo que tenemos que revisarnos y creo que tenemos que avanzar. Pero mil gracias a usted y a todo el equipo. Claro que sí, maestro. A todos ustedes que nos oyen, muchísimas gracias por llevarnos en su corazón y en su mente. Y bueno, David Mauricio, muchísimas gracias también a vos por estar ahí pendiente detrás de toda esta logística requerida para llegar a todo el mundo. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Aquí en su podcast Innovapedia. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos una vez más. Los invitamos a estar pendientes de nuestros siguientes episodios, donde conversaremos sobre temas de alto impacto para nuestra sociedad. Innovapedia es un podcast de la Coordinación de Investigación de la Rectoría Santanderes y ha sido dirigido por Oscar Javier Zambrano Valdivieso con la voz y edición de David Mauricio Mejía Chavarro.